México, los cimientos del vasallaje subnacional. No voy a empezar con datos, voy a empezar con lo que sé desde antes de cualquier dato. Crecí en un ejido en la sierra, donde mataban a una persona por día, donde había toques de queda, donde los militares llegaban por los costales. Y lo sé porque lo viví en el cuerpo, cuando el Estado te protege y cuando no. Tuvimos que salir del ejido. Las tierras que mi papá nunca pudo sembrar, ¿quién las trabaja si no estamos allá? Eso no fue un accidente, eso fue una función. El narco no llega a un pueblo a generar violencia por generarla. Llega a decirle algo en cada muerto, en cada toque de queda, en cada balacera, que vivir ahí no es buena idea, que te vayas. Nadie anuncia que lo que necesitan es el territorio, pero el resultado es siempre el mismo: tierra vaciada, comunidades que no vuelven, ejidos que nadie siembra. Eso no requiere coordinación explícita entre el narco y el capital, requiere algo más sencillo y más difícil de probar: que los intereses convergen, que el territorio intimidado es territorio gobernable para la inversión, que el desplazamiento no es el efecto secundario de la violencia, es su función. Desde ahí hablo, desde ese conocimiento. Del 19 al 29 de abril de 2026 ocurrieron 10 días que expusieron algo que llevaba años construyéndose en silencio. El 19 de abril, 2 agentes de la CIA murieron en la sierra en un operativo sin autorización del gobierno federal mexicano. Murió también el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. El 21, un juez federal negó la suspensión definitiva al amparo de los pescadores de la bahía de Ohuira. Los pescadores habían presentado 3 escritos de evidencia científica. El juez los ignoró. El 23, Ronald Johnson, ex boina verde, más de 20 años en la CIA, ahora embajador de Trump en México, fue al banderazo de Mexinol en Topolobampo. Parado junto al gobernador Rocha Moya, dijo: estén atentos. Ese mismo día, las comunidades indígenas de Ohuira derribaron la primera piedra. El 26, el Los Angeles Times publicó que la visa de Rocha había sido revocada en 2025. El 29, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Rocha y 9 funcionarios de Sinaloa. Ese mismo día, Trump se reunió con ejecutivos petroleros para discutir el bloqueo a Irán. Johnson tuiteó: rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos. El mismo hombre que 6 días antes estaba parado junto a Rocha en Topolobampo celebraba públicamente su caída. Eso no es coincidencia, es secuencia. La tentación de leer estos 10 días como crisis son el contrario. Son la superficie de algo que funcionaba en silencio. Lo que se rompió no fue la arquitectura, fue su invisibilidad. Empecemos por Chihuahua. Maru Campos no cedió territorio bajo amenaza, lo ofreció, con presentación en PowerPoint, con nombre de marca: Centinela. En abril de 2022, 4 gobernadores de estados fronterizos firmaron memorandos de entendimiento con Greg Abbott en 48 horas. Están en gov.gov. Son documentos públicos. El 13 de abril, Samuel García de Nuevo León; el 14, Campos de Chihuahua y Riquelme de Coahuila, en el Capitolio de Texas. El 15, García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. 3 partidos distintos: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en 48 horas. Esa velocidad no es improvisación, es formalización de algo que ya estaba acordado. Lo que Campos ofreció a Texas, según documentos del Pulitzer Center: que el estado de Texas podría tener ojos de este lado de la frontera: base de datos biométrica de migrantes, sistemas antidrones, rastreo de envíos fronterizos. Lo que vino después, desde 2023, Campos dio al FBI y al Departamento de Estado acceso a la plataforma Centinela: 4.000 cámaras, monitoreo vehicular, bases de datos biométricas con inteligencia artificial, sin notificación al gobierno federal mexicano, con las prioridades operativas definidas por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, una autoridad extranjera marcando la agenda en territorio mexicano. El artículo 117 de la Constitución General dice que los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas, tratado o coalición con potencias extranjeras. Este artículo se escribió en el siglo XIX para impedir exactamente eso: la elección de la Reforma y del imperio de Maximiliano. Campos no encontró un vacío legal, violó la norma que existe porque México ya pagó ese error una vez. Cuando 2 agentes de la CIA murieron en la sierra de Chihuahua usando esa infraestructura, Campos declaró ante el secretario de Seguridad Federal que no sabía que la CIA estaba en el operativo. La gobernadora, que 4 años antes le decía a Abbott que Texas podía tener ojos de este lado de la frontera, no podía explicar qué hacían esos ojos en la sierra. Su respuesta fue: no puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación. Ahora Sinaloa. El Departamento de Justicia lo describió muy precisamente: Rocha Moya fue elegido gobernador después de que los chapitos lo ayudaran mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. A cambio, prometió protegerlos y permitió que colocaran funcionarios corruptos en posiciones clave del gobierno estatal. Los acusados son 10: el gobernador, un senador federal, el exsecretario de Administración, el subprocurador general, que recibía $11,000 mensuales del cártel y filtraba operativos de Estados Unidos,
los ex jefes de la Policía de Investigación, el ex secretario de Seguridad, el alcalde de Culiacán, un ex comandante de la Policía Municipal acusado de secuestrar y asesinar a una fuente de la DEA. Eso no es corrupción aislada, es el estado de Sinaloa funcionando como brazo operativo del cártel en todos sus niveles. Y la investigación lleva 2 años activa en el Distrito Sur de Nueva York. No fue una acción repentina del 29 de abril. Entonces, la pregunta correcta no es por qué acusaron a Rocha. La pregunta correcta es por qué lo acusaron el 29 de abril y no antes. La respuesta es la que el sistema no quiere nombrar. Washington no necesitaba que Rocha fuera honesto, lo necesitaba endeudado. Un gobernador sin deuda no tiene por qué responder a presiones externas. Un gobernador cuya elección se debe a un cártel, cuyos expedientes están archivados en Nueva York, ese gobernador sí responde. Rocha tenía una deuda, el pago era Topolobampo. Las comunidades de Oguira impidieron ese pago el 23 de abril. 6 días después, Washington ejecutó lo que ya tenía preparado. El ajuste de cuentas no llega cuando delinquen, llega cuando dejan de ser útiles. Ronald Johnson conecta todo. No es un dato periférico, es el actor que conecta Chihuahua con Sinaloa, la presión sobre gobernadores con la agenda energética de Trump, el presente con la guerra iraní, coronel en retiro, ex boina verde especializado en guerra no convencional, más de 20 años en la CIA en Latinoamérica, enlace de la CIA ante el Comando de Operaciones Especiales, asesor del Comando Sur en Miami. Trump lo nombró con instrucción explícita, promover la seguridad energética de América del Norte. Cuando una administración manda ese perfil como embajador, no está enviando un diplomático, está enviando una señal. En Topolobampo, el 23 de abril, dijo, para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin esas condiciones, las inversiones no avanzan. Estén atentos. Lo dijo en el territorio del gobernador cuya visa su propio gobierno ya había revocado, cuya investigación llevaba 2 años activa, mientras la crisis por los agentes muertos en Chihuahua estaba en su punto más agudo. Los embajadores no hablan así. Eso no es retórica de inauguración. Es notificación pública de lo que ya está decidido. 6 días después publicó, rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos. Esa secuencia no requiere interpretación, requiere reconocimiento. Mexinol no es una inversión, es una jurisdicción. Llega a Topolobampo como parte de un corredor industrial que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2026. Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. En ese corredor hay 4 proyectos, distintas empresas y distinto origen pero mismo territorio. La bahía de Oguira y sus comunidades de Oremes. Mexinol, 3.300 millones de dólares. Metanol extraído de gas natural de Texas vía fracking. Comprador del 50% de la producción. Mitsubishi de Japón, financiadores. El IFC del Banco Mundial, el banco australiano Macquarie, el banco alemán KfW. KfW financia tanto a Mexinol como a GPO, la planta de amoníaco, que también opera en la misma bahía. El mismo Banco Alemán de Desarrollo en 2 proyectos distintos sobre el mismo territorio. La deuda del pueblo Yoreme se financia en círculos concéntricos desde el mismo origen. La Semarnat aprobó el permiso ambiental de Mexinol con una condición explícita, realizar la consulta indígena previa antes de cualquier obra. La empresa avanzó al banderazo sin cumplirla. Eso no es un accidente burocrático, es la decisión. Es el Estado que puso la condición y luego no la hizo cumplir. ¿Por qué es tan difícil bloquear este proyecto? Porque México firmó 31 tratados bilaterales de inversión y 11 tratados de libre comercio con mecanismos de arbitraje. La IFC pertenece al mismo grupo del Banco Mundial que administra el Tribunal de Inversiones y CSID. Cada uno tiene acceso independiente a esos mecanismos. Si México intenta detener a Mexinol, enfrentaría simultáneamente reclamaciones de múltiples inversores ante múltiples tribunales. Eso tiene un nombre: privatización de la soberanía regulatoria, no mediante un tratado que México no firmara. Mediante la acumulación de instrumentos que México sí firmó, cada uno razonable por separado, letales en conjunto. Pero hay una grieta. El IFC tiene sus propias normas que exigen consulta previa, KfW también, y las comunidades de Oguira ya lo entendieron. Llevan 11 años agotando las vías institucionales mexicanas. Cuando el juez les negó la suspensión 2 días antes del banderazo, las lideresas del movimiento, aquí no, fueron a Alemania a presionar a KfW en su sede, a publicar en la prensa alemana, a activar el mismo circuito financiero como punto de presión en lugar de instrumento de captura. Eso es lo más importante que ocurrió en Topolobampo en abril de 2026. Más importante que el banderazo, más importante que el discurso de Johnson. El TMEC se renegocia el 1 de julio de 2026. Sheinbaum negocia con información asimétrica. Washington tiene expedientes sobre gobernadores mexicanos que ella no controlaba. 2 quedaron expuestos en 10 días. La pregunta de cuántos más están en ese archivo no es retórica, es el contexto real de la negociación. Y eso no es negociación entre pares, es coerción con traje de multilaterismo. Y la trampa de Rocha no es partidaria, es soberana. Si Sheinbaum lo entrega bajo presión del DOJ,
Está reconociendo que un fiscal de Nueva York tiene más autoridad sobre un gobernador mexicano en funciones que la Fiscalía General de la República. Está aceptando que Washington puede acusar, procesar y extraditar a funcionarios electos mexicanos cuando sus intereses lo requieran. El precedente es el problema, no Rocha. Por eso, en su respuesta del 30 de abril, habló de soberanía. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen al pueblo de México. Y añadió, si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones es político. Esa es la única posición coherente con la soberanía, independientemente de si Rocha es culpable o no. Porque el principio en juego no es su inocencia, es si México acepta que Washington decide quién gobierna sus estados. ¿Cuál es la arquitectura que todo esto sostiene? Son tres capas. La primera es política, gobernadores que firmaron en 2022 y ampliaron en silencio, con interlocutores como Sarucán, el arquitecto de la iniciativa Mérida, que diseñó el primer marco jurídico para la presencia operativa de agencias estadounidenses en México, que saben cómo construir acuerdos sin aprobación del Senado. Esa capa es la más visible y la más frágil. Los gobernadores caen, los mecanismos permanecen. La segunda es técnica. Las 4.000 cámaras de centinela no se apagan cuando cae Campos. El CITI de García en Nuevo León no se desconecta por la crisis. La infraestructura es material. Permanece después de que el político que la construyó desaparece. Y la tercera es financiera. Mexinol, protegida por el IFC, por BITS, activos con 4 países, por el ISDS del TEMEC. Esta es la capa más dura. Los cargos contra Rocha no suspendieron la construcción en Topolobampo. Rocha cayó, Mexinol sigue. Esa es la arquitectura que sobrevive a los gobernadores. Lo que Sheinbaum hereda no es el escándalo, es las 3 capas sin haberlas construido. Su advertencia a los gobernadores, que deben notificar al gobierno federal, llega 4 años tarde, y no basta. Se dirige a la capa política. Las capas técnica y financiera no responden a las advertencias de Palacio Nacional. Voy a terminar por donde empecé, no con un dato, sino con lo que sé. Mi familia salió de la sierra. Las tierras de mi papá quedaron vacías, no porque alguien le dijera que lo iban a despojar, sino porque quedarse se volvió imposible. Eso es lo que la arquitectura produce, no documentos, no anuncios. Produce ausencias, ejidos sin gente, bahías sin pescadores, sierras sin comunidades. Y cuando el análisis geopolítico termina y los datos se guardan, lo que queda es esto: el territorio vaciado que alguien más va a sembrar, a extraer, a exportar. La arquitectura persiste, los cuerpos que la pagamos también.